Bien. Bueno, ahí estamos grabando. Les decía, en el teórico vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con una propuesta de trabajo final que la semana que viene o la otra, no las quiero matar de entrada, pero ya se las voy a mandar porque está escrita, pero es muy larga, sobre la comparación de al menos 2 productos mediáticos, pueden ser 3. Es decir, vamos a hacer un trabajo basados en la metodología de Verón. De Verón, ¿ustedes ya han escuchado hablar antes en la vida? Nunca. Eliseo Verón, semiótica de los medios sociales, semiótica, no. Bueno, el tema es el siguiente. Ustedes la teoría de Verón, o sea, la teoría de la propuesta teórica y metodológica de Verón, recién la van a ver en la clase 7 del práctico. Pero nosotros ya vamos a empezar a trabajarla mucho antes, metodológicamente hablando. Así que bueno, vamos a empezar a tener como desfasajes con el práctico, que en algún momento se va a juntar todo y van a sentir que todo lo que no entendieron en 8 clases empieza a tener un lugar de síntoma. Va a tener un lugar de síntesis. Perdón, pero tengo un compañero que se está sumando recién al Facebook, está medio perdido y no quiero que se pierda la clase. A ver, como les dije en el video que les dejé, analizar discursos, que eso es lo central del teórico, no es como nosotros podemos pensarlo, o la práctica que tenemos hasta ahora, o la experiencia nos dice, analizar lo que el discurso dice. ¿Sí? Para Verón, eso no es analizar discursos. Para Verón, analizar discursos es dar cuenta de al menos 5 dimensiones de esos discursos, que yo se las mencioné en el video. Uno es dar cuenta del tipo discursivo al que ese discurso pertenece. Y dar cuenta del tipo discursivo no es solamente afirmar, bueno, este discurso pertenece al tipo discursivo informativo o este discurso pertenece al tipo discursivo publicitario, sino justificarlo. ¿Cómo justifico que ese discurso que yo elegí pertenece a determinado tipo discursivo? Bueno, apelando a algo que nosotros le llamamos los metadiscursos, es decir, discursos que hablan de otros discursos. Esos son los metadiscursos. Discursos que hablan de otros discursos. Es decir, hay discursos que hablan de los discursos publicitarios. ¿Sí? Hay discursos que hablan de los discursos informativos, es decir, de las características que tiene que tener un discurso publicitario o un discurso informativo, o un discurso de ficción, o un discurso político. Esos discursos que hablan de las características que tienen otros discursos se llaman metadiscursos. Los metadiscursos son discursos que ya andan dando vuelta por ahí y ya son metadiscursos antes de que nosotros los usemos. No, nosotros los convertimos en metadiscursos. ¿Sí? No es que un discurso ya es metadiscurso. Lo hago funcionar como metadiscurso en este trabajo puntual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy vamos a trabajar el discurso publicitario, ¿no? Yo ahí les envié un pequeño práctico para que vayamos familiarizándonos. ¿Por qué? Porque no es que ustedes no vean publicidades. Ustedes ven todo el tiempo publicidades. Pero otra de las, si quieren, complejidades que tiene la propuesta del teórico, o de este análisis, esta propuesta de análisis, es que nos va a obligar a desplazar la mirada de meros consumidores a analistas. Y eso quiere decir que esas publicidades que hasta el día de hoy vimos, como Macarena, como Malena, como Nahuel, como Valentina, como Nel, como Susana, las vamos a dejar de ver como nosotros y las vamos a ver como analistas semióticos. Es decir, la vamos a tener que ver muchas veces y vamos a tener que empezar a pensar otras cosas de las publicidades, mirar otras cosas. Ser analista es educar la mirada para que un discurso que irresponsablemente consumimos y después repetimos, se convierte en un objeto de análisis. ¿Ok? Bueno, ¿pudieron ver los links de las publicidades que les dejé? ¿Sí? Joya, buenísimo. Muy divertida la del gallo.
Sí. ¿Se recordaban de esa publicidad? No. Ay, los quiero tanto. Sí. ¿No recibiste en tu mail un práctico del teórico? Sería un ejercicio del teórico. Bueno, lo... Sí, hay dos trabajos prácticos. Sí, sí, después yo te lo reenvío. Sí, lo saco del aula. Sí, lo saco del aula y te lo reenvío. No te das problema, Valen. Sí, a ver. Lo único que hay por ahora en común entre el práctico y el teórico es esta persona. Pero después van a tener ejercicios diferentes, clases diferentes, horarios diferentes. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, si quieren me cambio de peinado, hagamos de cuenta que yo no soy la misma y entonces no se nos mezclan los trabajos realizados. Me da mucha, mucha ternura que no hayan visto La Policía del Gallo, porque además hoy les traje otra más vieja todavía. La del Gallo es relativamente nueva, va, no sé, año 2002, ponele. Para mí todo lo que sea después del 2000 es nuevo, fue ayer, les aviso. Pequeños niños que nacieron en el 97. A ver, ¿por qué elegí La Publicidad del Gallo? ¿Quién me puede contar esa publicidad? ¿Qué me pueden contar de esa publicidad? Los que la vieron. Dale, Male, sí, te escucho. Se te muteó de nuevo. Ahí. Ujú, ujú. Bueno, no veamos rápido. Mira, no vamos a ver publicidades rápido. Todo lo que vayamos a analizar lo vamos a ver muy lento. Eh, para los compañeros que no vieron, mira, Valentina, que no vio la publicidad, no te entendió nada de lo que dijiste, por favor. Porque en tu discurso hay mucha elipsis. Es decir, estás dando por sentado que otros la vieron y usas una figura retórica. Sí, Juana. Ujú. El gallo. Siempre hay mucha gallina y un gallo. Mm. A la veleta. A la veleta. Bueno, a ver. Em, lo primero que hay en esa publicidad es un storytelling. Todas las publicidades tienen storytelling. ¿Saben lo que es un storytelling? ¿No? ¿Una qué? Nahuel, no te escuché.
Exacto, cuenta una historia con el formato clásico, ¿no? Principio, nudo y desenlace. No todas las publicidades tienen, de hecho es una publicidad que dura 2 minutos. Ese tiempo para una publicidad es mucho tiempo. ¿Cuáles son las características de las publicidades en general? Si yo les digo que una publicidad de 2 minutos es mucho tiempo. Son breves. O sea, el discurso publicitario se caracteriza por ser breve. Como es breve, imagínense que todo lo que contó Juana es un gran storytelling, que lograron condensar en 2 minutos. Para publicidad es medianamente largo, es una publicidad de otra época, o sea, a medida que avanza el tiempo y nosotros tenemos otra experiencia con los relatos breves, buscamos publicidades más breves, nos parecen más exitosas las que logran ser muy breves, pero para esa época 2 minutos está bien, es una publicidad breve, pero digo, ha condensado muchas cosas. Para condensar este storytelling, que tiene un gran desarrollo, porque miren, cuenta desde la noche anterior la fiesta de las gallinas y el gallo, hasta si se quiere el mediodía del día siguiente, cuando el granjero vuelve de poder entregar la mercadería y el gallo se da cuenta que él se mandó un moco porque no se despertó a tiempo y no cumple su función de gallo. Ese es el problema, el gallo no cumple su función de gallo. Entonces, es castigado por eso. Pero como cuenta tanto tiempo, tiene que recurrir a estrategias discursivas que la publicidad admite y que no todos los formatos admiten. Por ejemplo, como le decía Malena, como le decía Juana, la elipsis, es decir, dar pequeños rasgos, imágenes muy cortas, muy videoclipsadas y pegar saltos temporales. Las elipsis son saltos temporales en la construcción de una escena. La elipsis clásica, pero recontra clásica, el ejemplo más burdo y clásico que hay, es como me estoy besando, los protagonistas se están besando, medio que se corre el hombro, se pone, plano siguiente, las piernas de ellos entre las sábanas. ¿Qué pasó ahí? Todo lo que pasó en el medio lo reconstruye el consumidor, lo reconstruye el lector, ¿sí? Entonces, muestro el inicio y muestro el final y yo reconstruyo que ahí hubo una relación sexual. Lo reconstruye el que lo mira, ¿sí? Bueno, eso es una elipsis. Ese es el ejemplo más clásico, más burdo de elipsis. Pero luego esa forma discursiva aparece en un montón de discursos. Empezar a ver las elipsis requiere esto que les decía al principio, entrenamiento visual, porque si no nos quedamos con qué pasó. Yo les pido, cuéntenme qué pasó y me cuentan qué pasó, pero no me cuentan otras cosas, de cómo se resolvió contar algo tan largo, un día y medio de duración, una noche y mediodía, digamos, en 2 minutos. Hay otra cosa que aparece en esa publicidad y que la elegí básicamente por eso, que me gustaría que piensen, porque no es menor. También en esto, ¿no? En la lectura, en este nivel, de lo formal, si quieren, nivel de lo formal. ¿Qué tipo de planos usa la publicidad? No sabemos. Miren, si vamos a analizar soporte audiovisual, necesitamos familiarizarnos, uno lo da por dado porque eso se ve en otra materia, pero familiarizarnos con el lenguaje audiovisual. Y el lenguaje audiovisual, a diferencia del lingüístico, tiene otras características, qué sé yo. Por ejemplo, los planos. Es un componente del lenguaje audiovisual. Entonces tendríamos que poder diferenciar
un plano cerrado de un plano abierto, de un contrapicado. Pero eso no lo ven en lenguaje audiovisual 1. ¿En qué momento un plano americano? Porque tiene combinaciones de planos. ¿En dónde ves plano americano? Mati. Ajá. ¿Vos decís que hay superposición de planos americanos? O sea, bueno, esta pregunta... ¿Cómo? Gran angular, gran angular. Bien, bien. En todo lo que es la fiesta del gallo hay planos muy cerrados. Por eso a Malena dice, y hay una fiesta de muchos gallos. Lo que le pasa a Malena es que en los planos cerrados no identifica el gallo de las gallinas. Pero porque está contada en planos muy cortos y en una secuencia, en una edición muy rápida. Paréntesis. Cuando hablamos de lenguaje audiovisual tenemos que poder hablar de la diferencia entre un plano abierto, un plano americano, un plano cerrado. Tenemos que hablar de velocidades de edición, ¿no? Si es una velocidad más tipo videoclip o si, como decía Juana, lo que está tratando de contar, más allá de la historia, lo que está tratando de vender es las propiedades de la camioneta. Es decir, que es una camioneta muy veloz. Entonces, toda la parte entre el que el granjero carga sus cosas y llega a donde tiene que llegar, obviamente es la que se hace en postproducción. Obviamente no está el actor adentro de la camioneta porque el actor está buscado por otras cosas, no es el que maneja la camioneta. Por eso ahora quiero ir a la figura del actor. Pero esas escenas son muy reconocidas en casi todas las publicidades de camionetas de campo, ¿no? Que son tomas aéreas donde se ve que la camioneta prácticamente vuela por los caminos del campo, ¿no? Con los obstáculos que tienen los caminos del campo. Por eso atraviesa tranqueras o pasa charcos grandes de agua y salta todo el barro. Bueno, todo eso que es exagerado, ¿no? De romper una... O sea, que el agua salte por arriba, o que pase por montaña de paja y la rompa, o que pegue unos saltos que son casi aeróbicos, todo eso es hipérbole. El discurso publicitario utiliza la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Amigues, una figura retórica que da cuenta de la exageración. ¿Sí? Para contar que una camioneta es muy rápida y muy eficiente, porque lo que quieren vender es que es una camioneta eficiente, recurren a tomas aéreas y a imágenes hiperbólicas. Eso es un análisis de la publicidad. Digo, por ahí iría un análisis de la publicidad. Después, hay, con lo que le decía esto de un recurso, que es un recurso que en esta publicidad está, no es siempre está, pero que requiere por ahí verla más de una vez, más de 2 y más de 3 también. Y que yo lo veo, insisto, porque tengo la mirada entrenada y porque estoy mirando esas cosas. Pero hay un juego que propone la publicidad, que es un juego entre... ¿A ustedes no les pareció que la cara del actor era una cara especial? ¿Una cara especial? No. ¿No hay un juego ahí de cámara entre el ojo del gallo y el ojo del actor? ¿Cuántas veces hay que mirar una publicidad para ver eso? Sí,
Bueno, es lo que te estoy diciendo. El juego, exacto. El juego, hay un guiño que es que el actor es el gallo. Esa unión del actor y el gallo lo logran con otro recurso que lo permite el lenguaje audiovisual, que es este recurso de como de mimetizar, ¿no? O sea, le hago un plano. Fíjense que el momento en que se levanta el actor, la cámara le hace un primerísimo primer plano al ojo. Primerísimo primer plano. No es que muestra desde lejos cómo el actor se despierta, no. La cámara está ubicada de tal manera que cuando él se despierta y mira el reloj, en realidad mira a la cámara y la cámara le hace un primerísimo primer plano a un ojo. Es un actor de ojos saltones como el gallo. ¿Sí? E inmediatamente el mismo juego lo hacen cuando el gallo se despierta. El gallo se despierta y abre el ojo y ahí está la cámara en un primerísimo primer plano del ojo del gallo. Cuando se despierta. Hay ahí como una... ¿no? Hay un diálogo entre esas dos imágenes. Bueno, como para arrancar un ejemplo de qué se empiezan a mirar en todos los discursos que vamos a elegir. El discurso publicitario, les decía entonces, tiene características especiales. La tarea para la semana que viene es que ustedes busquen textos que hablen de discursos publicitarios y reconstruyan otras características. Dijimos acá, es breve, usa un montón de figuras retóricas, porque ya hablamos de hipérbole, la hipérbole es muy común en la publicidad. No se olviden que la publicidad tiene que reforzar un mensaje. El objetivo de la publicidad no es solo contar algo, es reforzar la característica de un producto. O que es muy fresco, o que es muy rápido, o que es muy eficiente. O sea, algo tiene que reforzar. Para reforzar, la hipérbole es un buen recurso. ¿Sí? Se exageran las características del producto. Entonces, por eso, por ejemplo, una botella de Sprite que te saca la sed tiene esos primeros planos sobre la botella que transpira y el agua que va cayendo, ¿no? O cuando hacen uso de recursos, esa misma publicidad en una radio que hace uso de recursos sonoros, fíjense, me parece que también es Sprite o 7up, pero no sé si la han escuchado, lo que se escucha es el ruido del cubito, ¿no? Luego la bebida cayendo sobre el cubito y luego alguien que la toma y alguien que hace, ¿no? O sea, porque la pregunta es, ¿cómo vendo frescura en formato sonoro? Han resuelto con algunos recursos cómo vender frescura en formato sonoro. ¿Cómo se vende esto, no? ¿Cómo vendo rapidez o eficiencia? Es lo mismo. Por eso les puse la otra publicidad. De la misma camioneta, pero en gráfica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que empecemos a mirar algo que es central en el discurso, en la metodología veroniana, que son las restricciones del lenguaje. En el lenguaje audiovisual yo tengo X potencialidades para contar algo. En el lenguaje gráfico tengo otras. Yo puedo parar a un tipo delante de la cámara y decir, la camioneta Ford es eficiente, rápida, no te va a dejar a gamba y además es un caño. ¿Es una publicidad atractiva? ¿Estoy usando toda la potencia del lenguaje audiovisual? No. Ahora, en las restricciones que tiene el lenguaje gráfico, puedo apelar un poco a lo que apela a la publicidad que les pasé, que es no usar una imagen de foto de la publicidad, sino de dibujo, ¿no? Hay dos gráficas.
Una que es un dibujo y tiene mucha más carga de componente lingüístico, porque sí hay, que son las viejas publicidades, ¿no? Las viejas publicidades, cuando digo las viejas, digo las de los años 50, de los años 60. Para vender un lavarropas, había grandes descripciones en las publicidades gráficas de las características del lavarropa, incluso de las características técnicas del lavarropa. Nadie pondría hoy en una publicidad las características técnicas del lavarropa, ¿no? Vendemos otro tipo de cosas, tenemos otros lenguajes para vender las cosas, pero digo, en las viejas publicidades había mucho espacio destinado a la descripción del producto y a sus ventajas, si quieren, pero desde el punto de vista lingüístico, porque no había mucha producción de imagen para gráfica. Entonces había un dibujante, por ahí una señora poniendo ropa en el lavarropas, una señora parada al lado del lavarropas dibujada, no fotografiada, y mucho componente lingüístico de el nuevo Drean, ¿no? Acepta tanta cantidad de ropa, lava en tanto tiempo, tiene tantas revoluciones por minuto, ocupa poco espacio, bueno, todas las características de un producto. Hoy, a la luz de los avances tecnológicos, uno puede vender camionetas como en la segunda imagen que les dejé. ¿Cómo es esa segunda imagen? Pueden hablar todos, amigues. Yo no sé por qué no los veo. Plano exagerado, Antonella, de la foto. ¿Estás viendo la foto 2? Sí, de esa que es como medio de noche. Estoy hablando. Bien. Bien. ¿Qué crees que hay ahí en términos de producción de esa foto? Te estoy preguntando lo que crees que hay ahí. No sé si hay mucha hipérbole. No sé si hay mucha hipérbole. La camioneta, digo, tiene el tamaño que tiene la camioneta. Lo que sí hay es justamente un plano aéreo que la muestra en contexto. Pero ¿qué hay que sí habilita la gráfica y no habilitaría el lenguaje audiovisual, por ejemplo? Uh -huh. Bien, bien. O sea, la banca, o sea, está mostrada. Hay una construcción ahí, me atrevo, digo, tiro. Ustedes dirán si me estoy yendo al pasto. ¿Podríamos decir que está construida como héroe la camioneta ahí? Ujú. Que se banca las adversidades. Exacto. Que es un vehículo para las adversidades. Sean estas del camino, sean estas de la luz. Entonces hay algo ahí ¿quién es la figura que se banca las adversidades? Es el héroe bueno. Este tipo de interpretaciones que pueden aparecer un poco forzadas son perfectamente viables en un análisis discursivo de Verón. Digo, si yo justifico que tengo 3 publicidades donde la luz, la cámara, la construyen como, esto que decís muy bien Antonella, como algo que nunca te va a abandonar, que va a estar en las buenas y en las malas, que se banca las adversidades, que más que un auto es un amigo,
Que, bueno, todas esas cuestiones uno puede terminar afirmando, mira, la frase sería, se podría afirmar que bajo la construcción publicitaria de esta camioneta preexiste la figura del héroe bueno. Y eso no estaría mal en un análisis semiótico. ¿Sí? Digo, para que podamos empezar a ser creativos con nuestras miradas de los productos también. Y porque siempre funciona la experiencia anterior que ustedes tienen con estos discursos. Quien hace una publicidad sobre camionetas no supone un destinatario que nunca vio una publicidad de camionetas. Supone un destinatario que vio muchas publicidades de camionetas. Por eso todo el tiempo está buscando lo diferente, lo distinto. Y además hay otro recurso, Antonella, compañeros, en esa publicidad, que es la postproducción fotográfica, el Photoshop. Es muy difícil, cualquiera que haya grabado o fotografiado, el tema de la luz es central para lo que quiero decir. No es lo mismo grabar a cualquier hora del día. Cualquiera que haga foto o video sabe perfectamente que hay que estar ahí en el momento justo y exacto en que ese rayito salió y le dio a la punta de la camioneta, ¿no? Porque eso genera un efecto de luminosidad sobre el capot. Bueno, la luz es otro componente central del lenguaje audiovisual que no hay que dejar de ver. Porque todo esto que les estoy diciendo, los encuadres, los planos, los colores, las luces, la posición de la cámara, todo eso construye sentido. No solo la historia, también la historia, Nahuel, también el storytelling, ¿no? También si es una publicidad sincrética o una publicidad narrativa. No es lo mismo. Digo, las narrativas son estas que cuentan una historia con nudo, principio y desenlace. Pero todo esto que les mencioné recién son los componentes del lenguaje audiovisual. Y nosotros vamos a analizar productos del lenguaje audiovisual. ¿Sí? Hoy estamos con el tema de tipos discursivos. Ya nos vamos a ir a meter al lenguaje audiovisual. Pero bueno, por eso yo les pedía que busquen discursos que hablen de las publicidades. Ahora, solo si yo voy a un manual de publicidad desde una carrera de marketing y publicidad, por ejemplo, seguramente voy a encontrar un capítulo que diga las publicidades. 1. Se caracterizan por... Bueno, eso es un texto académico. Está perfecto, sirve. Ahora, si estoy haciendo zapping en la tele, ¿ustedes ven tele abierta? Pocas veces. Bueno, yo les recomiendo ver tele abierta. Por lo menos este cuatrimestre que van a cursar esta materia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar MasterChef, por ejemplo. Como reality. Bueno. Digo, porque uno no puede mirar MasterChef sin pensar en Gran Hermano o en Bailando por un Sueño, ¿sí? Pues digo, porque responden a un formato que es el reality y que tiene sus características. Pero volviendo al tema de la publicidad, yo puedo encontrar textos, si quieren, más formales, académicos, sobre qué es una publicidad. Pero también puedo, en un zapping nocturno de TV abierta, encontrarme con una entrevista, a Juan Gugis. ¿Saben quién es Juan Gugis? No. ¿Se acuerdan que había un programa los sábados a la noche que se llamaba, que analizaba publicidades? No, que mostraba las publicidades más premiadas del mundo. Bueno, Juan Gugis era el conductor de ese programa y el tipo sabe de publicidades.
Si yo encuentro una entrevista a Juan Gugis y dice algo de las publicidades, también es un metadiscurso de publicidades. ¿Sí? Si encuentro una entrevista a un creativo que hace publicidades, qué sé yo, Agulla, ¿se acuerdan de La llama que llama? ¿Sí? Bueno, La llama que llama, que es una publicidad de los 90, que no es una publicidad, es una serie, se hizo muy conocida la empresa que las hacía. Bueno, si hoy Ramiro Agulla da una nota o cuenta algo de su experiencia cuando hizo La llama que llama, también es metadiscurso de publicidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que los discursos que hablan de discursos no están en un solo lugar y no tienen que ser solamente académicos. Pueden ser académicos o no académicos. ¿Sí? Y que a veces no nos damos cuenta que estamos, o sea, muchas veces escuchando radio. ¿Escuchan radio? No. Bueno, un día no muy lejano, casi que vamos a hablar de los consumos culturales que tienen. Porque buena parte, ¿qué pasa? Para analizar discursos yo necesito tener mucho acervo de discurso previo. ¿Sí? Para saber mirar una publicidad tengo que haber mirado muchas publicidades. Para saber mirar una película tengo que haber mirado muchas películas. Para saber mirar en esta lógica de la metodología, ¿no? Un reality tengo que saber mucho de realities. Y en la medida que ustedes tengan poco acervo, van a tener pocas herramientas para analizar, porque ¿de dónde van a sacar que el barro que salta es una hipérbole? Si no se los digo yo. ¿No? Entonces, lo que ustedes tienen que encontrar son patrones de comportamiento. Para encontrar patrones de comportamiento en determinados productos mediáticos, hay que mirar muchos productos mediáticos, porque cuando me doy cuenta que hay recurrencia de un recurso, cuando me vi 150 publicidades y en 110 el barro saltó hasta acá. Entonces digo, hay recurrencia de un discurso. ¿Sí? ¿Por qué en todas las publicidades de camionetas o de 4x4 ¿verdad? Siempre tienen que pasar por un tremendo lodanal? Porque hay recurrencia discursiva y con eso el que hace la publicidad, se ahorra un montón, está diciendo un montón de cosas con una sola imagen y se ahorra un montón de explicaciones. Está diciendo que es fuerte, que se la banca, que no se encaja. Está diciendo un montón. Porque otra de las características del discurso publicitario es que muy poco concentrado es polisémico. Hay infinitos significados. Muchísimos significados. Por eso la publicidad, para mí, de todos, es el discurso que más abre. ¿Cómo vamos a manejarnos? Nosotros vamos a analizar, vamos a mirar discurso publicitario, luego características del discurso informativo, luego características del discurso político, luego características del discurso de entretenimiento, al menos 5 discursos, 5 tipos discursivos. Después vamos a ver características del lenguaje audiovisual, del gráfico y del radial, si quieren, o sonoro. Después vamos a ver el tema de los dispositivos. Bueno, no es lo mismo, aunque sea audiovisual, es lo mismo TV abierta que Netflix. Es el mismo lenguaje, pero no es el mismo dispositivo. Es decir, habilita otras prácticas. Y después vamos a ver géneros y estilos. Pero cuando lleguemos a la parte de dispositivos, ahí sí, en esa etapa, pónganle clase 4. Vamos a decidir qué vamos a trabajar en la comisión completa. Es decir, vamos a votar qué tipo de discursivo vamos a elegir. Como conozcamos las características de todo, vamos a votar. Y va a salir un solo tipo de discursivo para analizar, para toda la comisión. ¿Sí? Les explico esto porque hasta el año pasado no, cada uno elegía lo que quería. Este año vamos a hacer otro experimento. Toda la comisión va a trabajar el mismo tipo discursivo, el mismo lenguaje y el mismo dispositivo, a elección de ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario que conozcamos todas las características del discurso publicitario, el informativo, el político? Para que después ustedes digan, bueno, me interesa trabajar esto. Bien. Pero, de una manera muy antidemocrática,
vamos a hacer el mismo tipo discursivo para todos. Luego el mismo lenguaje para todos. Luego el mismo dispositivo para todos. Lo que va a variar, ahí sí en cada uno, es la muestra seleccionada. Supongamos que todos nos ponemos de acuerdo en que vamos a hacer discurso informativo. ¿Sí? Discurso informativo gráfico. ¿No? Discurso informativo gráfico en dispositivo papel, dispositivo periódico, de papel. No es lo mismo periódico de papel que portal digital. Entonces, esos son los acuerdos. Lo que empieza a variar es que Macarena elige La Nación y Página, Valentina elige Crónica y no sé, otro periódico, Clarín, Daniel elige El Día y El Hoy. Bueno, varían las muestras. Lo mismo, podemos terminar eligiendo publicidades. Bueno, a Juana le gustaron las de las camionetas, Daniel va a elegir spot políticos publicitarios, Agus puede elegir publicidades de yogur, todos trabajamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lleguemos al momento, porque la elección de la muestra es como el quinto o sexto paso del trabajo. En la consigna ustedes van a ver que la elección de la muestra está allá, lejos, hace tiempo, no es lo primero que se hace. Para cuando lleguemos a la muestra, vamos a tener un acervo de trabajo construido entre todos, que son todas las características, o sea, vamos a tener todo el conjunto de metarrelatos del discurso publicitario, todo el conjunto de metarrelatos del discurso informativo, todo lo de reality show o entretenimiento. Y después vamos a usar eso, como que la primera parte del trabajo va a ser igual para todos, y eso facilita bastante, porque después lo que les queda a ustedes es el análisis, nada más, que es la mitad del trabajo para adelante. ¿Se entiende? ¿Por qué llegamos hasta acá? Digamos, ¿por qué elegimos eso? Pero como no quiero decirles, vamos a analizar publicidad, porque ustedes se quedan sin saber cuáles son las características del discurso informativo y demás. Bueno, vamos a tomarnos estas primeras clases para hablar de características de los tipos discursivos. Antes de terminar, les quiero mostrar una publicidad y quiero que hablemos de ella un ratito. Ahora sí, me parece que tienen que poder verla. ¿Ahí la ven? Perfecto. Bueno, presten atención a esta publicidad, por favor.
¿La vieron? Hola, ¿están ahí? Bueno, pero ahí estamos. Bueno, yo no los veo, por eso. Ahí está. No, acá estoy. Ahí está. Bueno, eh, me encantan las publicidades que son viejas porque cuentan un montón de cosas. ¿De estas sí se acuerdan? No, es más vieja. Es más vieja. ¿Es qué? Sí. Tiene miren, es la Matrix antes de la Matrix. Es una publicidad del año 97. Es vieja. No, no, bueno, basta, esas cosas no me las digan más. Yo era niña, pero a ver, es una publicidad que no al nivel de La llama que llama, no al mismo nivel, digo, hoy La llama que llama, yo la busco en YouTube para mostrársela a mi hija que tiene 10 años, porque La llama que llama me parece, o sea, ella se sigue riendo del mismo chiste, ¿sí? O sea, ahí instituyó algo. No al mismo nivel, es una publicidad bastante recordada. ¿De qué es la publicidad? De, de Telefónica. Muy bien, muy bien. Ese aparecer en todos lados. ¿Qué recurso utiliza? Esa sensación que tiene Mili de que Telefónica aparece en todos lados. Sí, ese es el objetivo, perfecto. O sea, efectivamente, vemos Chevrolet y vemos Telefónica y las publicidades, o sea, podemos encontrar un área en común. Refuerzan el mensaje. Bien. ¿Usa una hipérbole para reforzar el mensaje en este caso? ¿Todos entendieron eso? Bueno, no, no es exactamente así. Él se duerme en los 80, sí, no era la única. Y ahí está el juego. Bastante persuadido, sí. Bueno, yo les cuento el contexto. En ese momento la lucha era entre Telefónica y Telecom. No era la única empresa. Vos podías, como dice al final la chica, ahora que usted puede elegir, ¿no? Al principio, cuando Menem privatizó Entel, que era la telefónica estatal, dividió al país en dos. La mitad del país tenía telefónica, la otra mitad tenía telecom. En un determinado momento eso cambia, digo, ya no lo define el Estado, sino que cada uno podía elegir su prestador. ¿Sí? Esta publicidad aparece en ese momento. ¿Por qué? Porque como ahí sí, cada uno tiene que elegir su prestador, había que imponer, de alguna manera, o digamos, o contar que una era mejor que la otra, empezaba la competencia. Entonces, como bien dice Mili, la publicidad trabaja sobre el reforzamiento de la marca telefónica, que es la única que ve Walter en ese camino que hace en el taxi, o desde que sale de esa Matrix, como decía Mati, desde que se despierta y sale, lo primero que ve es el cartel de Telefónica en uno de los edificios, que es donde estaba, en uno de los edificios de Puerto Madero. Y después es lo único que ve. Yo lo que le preguntaba a Mili eh, bueno, ¿cuál es el recurso utilizado? Justamente, es una publicidad que está como grabada en negro, en sombra, y la única luz que aparece es sobre los carteles de Telefónica, sobre la cabina del teléfono, sobre los carteles luminosos de los negocios, eh, que él se los confunde con una casa de Prode. El Prode era algo de los 80, o sea, como una casa de quiniela, le diríamos ahora. Eh,
Y sobre la camioneta también, ¿no? Que pasa al lado del taxi una camioneta que tiene el logo de Telefónica. Entonces, claro, después él dice, bueno, Telefónica, ¿qué? ¿Acaso hay alguna otra? ¿Qué está diciendo? La otra no tiene la visualización callejera o no está, ¿no? Nunca se enteró. El juego es, alguien que se despierta hoy no puede enterarse que existe Telecom. Tiene que enterarse que solo existe Telefónica. Tenemos que ganar el espacio público, ¿no? Eso era lo que mostraba, la ganancia del espacio público. Pero fíjense que el recurso es este juego de luces y sombras. Ahí es donde está la mirada semiótica. El lenguaje, el recurso de luces y sombras. Walter en el taxi está en penumbras, sale de un lugar que está en penumbras, se traslada en la noche, en la puerta de la casa está en penumbras, y lo único que aparece con un gran contraste, si quieren ahí la operación discursiva, la operación de contraste, el gran contraste es entre esas sombras y la luz de Telefónica. Esa sería como una especie de descripción semiótica inicial de esta publicidad. Lo segundo, que me parece importante, que es lo que le llamó la atención a Mati, ahí como decía que es la Matrix, porque es la Matrix antes de la Matrix, o contemporánea de la Matrix. Pero a mí me parece me da mucha ternura porque era considerada una publicidad futurista. ¿Qué es todo? ¿Cómo se construye ese futuro en el inicio de la publicidad? ¿Con qué recurso? Las computadoras que son qué? Sí, son computadoras, pero ¿qué tienen que? ¿Son las computadoras como las que tenemos ahora? No. Tiene la pantalla verde. ¿Se acuerdan de las computadoras de la pantalla verde? De las letras en verde. ¿Se acuerdan del primer Sioux guaraní? ¿Se acuerdan o sea, en los 90, amigues y amigos, jamás en la vida nos íbamos a inscribir vía Sioux guaraní. Tenías que hacer una cola de noches sin dormir en la puerta de la facultad, se lo debe haber contado cualquier profesor, a inscribirse en las materias era estar una semana yendo a acampar a la puerta de la facultad, porque tenías más chances de elegir el horario que querías cuando llegabas a la ventanilla primero. Llegar a la ventanilla primero era acampar en las noches, ¿no? Yo por suerte vivía enfrente de la facultad, así que hacíamos como rotación. Pero cuando llegabas te anotaban en una computadora muy grande, con un monitor muy grande, con esas letras verdes, ese código binario, que hace ese jueguito que hace al principio de la publicidad, que va en vertical y va en horizontal hasta que define la palabra Walter, ¿no? Ese jueguito era un jueguito muy de computadora vieja, principio de los 90, 80. ¿Cómo construye la publicidad la ochentosidad? Porque alguien dijo, porque él se duerme en los 80 y se despierta en los 90. Ese es el juego. Perfecto. ¿Cómo construye ochenticidad la publicidad? No dice en ningún lado. Con la música, bien. Con guadu guadu. Con guadu guadu. Sí. Con australes. con australes, claro que era la moneda de 80. Y con otra, sí, esos dos elementos, perfecto. Y con otro elemento más. Construye. Así, ¿con dónde le está escuchando? Sí, eso ni hablar, ahí no hay. El Walkman, dice Malena, claro, el Walkman. Hay un Walkman, Wadu Wadu, que aparte la canta como si fuera el hit del momento, ¿no? Los australes, sí, hace referencia a Little Park, la avenida hasta Little Park. Bueno, ahí ya empezamos a darnos cuenta que algo pasa porque el tachero pone cara. Pero hace referencia a Little Park. Sí, bueno, eso ya es al final. Ahí ya entendimos todo el juego de cosas, ¿no? Ya es como el final. Pero hay otra cosa que por ahí no es tan identificable, que es que él habla como en los 80. Dice, por ejemplo, ¿qué haces, man? No se usa más decir ¿qué haces, man?
Es muy 80 eso, o sea, no es que no se usa. Lo podemos usar los que vivimos nuestra adolescencia en los 80. ¿No? Pero, ¿qué haces, man? Mi papá, dice Mili. Sí, bueno. El papá de Mili dice, ¿qué haces, man? ¿No? Claro. El taxista lo mira raro con todo, con los australes, con el Italpar, con qué hacías, man. Pero digo, ahí hay 4 elementos que claramente están puestos para construir ochenticidad, si quieren, si fuera un concepto, o sea, construir mundo 80 para contraponer a mundo 90, ¿no? Que el mundo 90 es el de la tecnología del inicio, ¿sí? La modernización, no se olviden que el gran contexto de llegada de las telefónicas privadas tenía que ver con modernizar el país. Nicolás, son muy modernos. Nicolás dice que le dio risa que Hendler ya parecía... sí, es probable. Hendler, lo que nos damos cuenta acá es que Hendler siempre hace de Hendler. Es más, todos los que vimos la propaganda de Walter, después a Hendler lo vimos en un montón de películas hasta el día de hoy, de hecho, y nunca, siempre va a ser Walter para nosotros, los que lo conocimos en la propaganda de Walter. Porque sí, Hendler, digamos que no es un actor de los más versátiles. No, sí, es divertido, es verdad, ya anticipó su papel en Graduados. Pero digo, ahí construye, ¿cómo construir ochenticidad sin decir se durmió en los 80? Bueno, con esos recursos que son válidos. ¿Cómo construir modernización? Pongo muchas computadoras. También, ¿vieron? Como muy copiado, casi era como una película de Alien, ¿no? Tiene como una cosa de película de Alien. Computadoras, una cama que se abre, todo muy oscuro, nunca sabes cómo es la máquina que lo tiene, no sabes si está congelado, dormido, qué garcha tiene, por qué no se despierta. No se explica, eso desde ahí inicia, ¿no? Algo falló, dice al principio. Al principio se durmió algo falló y ahí arranca la publicidad. Y después, obviamente, el cierre, el monio, es cuando él llega, los padres son viejos y se desmayan o se mueren porque lo ven, porque él no solo se durmió, sino que además está igual, o sea, no envejeció. Ahí si quieren, digo, uno no puede hablar de esta publicidad sin hablar del mito de Walt Disney. ¿Se entiende? Claro. Y le hizo acordar a Volver al Futuro, dice Malena. Bueno, cuando si nuestro objeto de análisis fuera esta publicidad telefónica, en esta publicidad, cuando hablamos de condiciones de producción, no podríamos dejar de hablar de Volver al Futuro, de Walt Disney, porque son discursos que funcionan como condiciones de Matrix, funcionan como condiciones de producción de este discurso. ¿Estuvieron en la mente del que hizo la publicidad? No sabemos, ni nos importa, no le importa a Verón eso. A Verón no le importan las intenciones del que hizo la publicidad. A Verón le interesa el análisis del objeto en sí, del objeto de análisis, en este caso esta publicidad. Y de eso, reconstruir los discursos que funcionaron como condiciones de producción. Entonces, si uno habla de esta publicidad y no habla del mito de Walt Disney, se está comiendo una pata de la publicidad. ¿Sí? Si no habla de Matrix o de todos los discursos futuristas, Matrix, Volver al Futuro, o sea, que son parte de nuestro acervo cultural de reconstrucción del futuro, ¿no? Es la visual que nosotros aprendimos sobre cómo iba a funcionar el futuro. Nos estamos comiendo una pata de esta publicidad. Si no hablamos de la musicalización, si no hablamos del contraste de la luz con la oscuridad, nos estamos comiendo una pata. Y fíjense que en ningún momento estoy hablando del contenido de la publicidad ni de la marca. Entonces, cuando uno mira una publicidad, cuando mira cualquier discurso audiovisual, pero en el caso de las publicidades, es importante prestar atención al sincretismo, a cómo dicen con pocas cosas, construyen un concepto, ¿no? Con esos 4 rasgos que dijimos, la plata, la música, el Walkman y el man y el Italpar, con 5 palabras armamos un concepto. El chabón es de los 80. ¿Sí? El consumidor lo tiene que entender rápido.
No puede ponerse a pensar, pero ¿por qué era eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué dijo man? No entendí. Si se quedó ahí, la publicidad no sirve. Tengo que mirar los contrastes, tengo que mirar. Y después hay algo que a veces tienen las publicidades, que a mí no es lo que más me gusta, pero a veces lo necesitan. En este caso es como un resabio, si quieren, muy de los 90, que ya no se usa más, que es que el locutor al final la explique. ¿No? Que aparezca un locutor diciendo Telefónica es lo mejor que nos pasó, porque Telefónica, ¿no? Si el locutor decía Walter ya entendió todo y vos pones la placa de Telefónica, termina la publicidad. Pero hay un resabio, si quieren, de las publicidades anteriores, de otras épocas, en las que el componente didáctico pedagógico era central, ¿no? Entonces siempre termina alguien explicando, ¿no? Contando, pero así en modo pedagógico. Bueno, a veces todavía hay publicidades que tienen un componente didáctico pedagógico que había que ver. No es en el caso de la camioneta, no tiene un componente didáctico pedagógico. Sí es en el caso de esta de los 90 y ahí podemos encontrar que todavía queden algunas, ¿no? En general, qué sé yo, publicidades de toallitas, publicidades de comparación, hay todavía como buena parte del mundo publicitario actual que se quedó con recursos, si se quieren, más viejos, más clásicos, ¿no? El de la comparación de que si una toallita le tiro azul o le tiro rojo, si absorbe o no absorbe, es viejísima. Digo, la remera que sale blanca de un jabón en polvo y la otra sale amarilla, es viejísima. El método comparativo en publicidad es viejísimo. Es clásico, funciona, pero no es de lo más interesante para analizar en términos semióticos. Se puede, pero no es de lo más interesante. Bueno, ¿queda claro entonces la tarea para la semana que viene? ¿Cómo busco discurso, características del discurso publicitario? En cualquier lugar la busco. En videos de YouTube, ¿no? Donde está un publicitario hablando. La busco en una revista que encontré una entrevista y el tipo dijo, no, bueno, cuando yo hago publicidad lo que me interesa es reforzar el concepto. Eso sirve para metadiscurso, en manuales de publicidad y marketing, donde ustedes quieran. Lo interesante es que podamos armar entre todos una especie de trabajo colaborativo, Word, donde estén todas las características del discurso publicitario. Porque ahí vamos a volver si finalmente elegimos discurso publicitario. Y la semana que viene vamos a trabajar discurso informativo. ¿Sí? Y si quieren, si no quieren también, hay un texto de Carlón en el blog que se llama Discurso de la información. Sobre el discurso informativo es el que más conocemos, porque es el que más nos ponemos a... Bueno, porque ustedes hacen comunicación y ya tuvieron gráfica y se habla mucho de discurso informativo en gráfica. Entonces, probablemente hagamos discurso informativo y discurso político, para que no se nos vaya mucho. Pero si no, si tenemos solo una horita, hacemos discurso informativo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran decir? Sí, Mili. No, Mili, por eso te escribí, te pedí que por favor tenés que... no, esto es solo el teórico. Tenés que loguearte en la página, en el aula web del práctico. Ahora, Aulas Web cambió de link, se llama aulaswebgrado.com.edu.nlp.ar. Ahora te mando por privado el link. Aulas Web Grado, dividieron grado de posgrado y el link del año pasado no es el mismo para entrar. ¿Mm? No, por favor. Sí, Rocío. ¿No recibiste el mail? Sí, lo mandé por mail. A ver, mira, ya lo tengo acá. Así que lo mandé el 31 de marzo. Y estás, Rocío, ¿eh? Usted, bien. Lo que pasa es que, miren,
Con el mail que ustedes se loguearon en el aula, es el mail que les va a llegar. A ver. Quiero ver cuándo lo mandé. Bueno. Es el mail en que le va a llegar toda la información vía aulas web, porque ¿qué pasa? En el aula ustedes están todos juntos en el aula web, pero divididos por comisiones. Entonces yo pongo en el mail, comisión 3, entran todos los que están en el grupo comisión 3, y ahí mando un solo mail y asumo que todos recibieron con el mail con el que están logueados en el aula, un mail de aulas web, que es esos que empiezan a no responder. Ahí Mili está ofreciendo hacer un grupo de WhatsApp. Yo no me sumo a grupos de WhatsApp, estoy desbordada. Pero si quieren, pueden hacerlo entre ustedes. Pero a ver, en el Facebook funcionan dos cosas. El muro y los mensajes privados. Los mensajes privados de Facebook yo los contesto. Los recibo y los contesto casi al toque porque están en mi celular. Así que pueden comunicarse conmigo por el privado de Facebook. Además hay un mail que también contesto, que es lenguaje y discursos 2 @gmail.com. Esa es el mail de la cátedra, lenguaje y discursos 2 con numerito @gmail.com. Ese mail también lo contesto. Y envié por el privado, por el correo del aulas web, todo lo que era el Meet y el ejercicio del práctico de las 10. La información de práctico la van a recibir por el correo del aulas web. ¿Sí? No sé, ¿qué más? Sí. Características de discurso publicitario, y si pueden hacer el ejercicio que hoy lo conversamos nada más y contar, digamos, cuáles son las características del discurso publicitario en ese ejercicio, bienvenido sea. Y si encuentran el texto de Carlón, denle una ojeada porque él habla ahí de las características del discurso informativo, que es lo que vamos a trabajar la semana que viene. De todas maneras, yo ahora voy a subir el video al muro de Facebook para los compañeros que no pudieron estar. Y si lo encuentro en PDF, se los dejo en el muro de Facebook de Carlón. ¿Sí? Se llama Discurso del arte, discurso de la información. Ahí está. Discurso del arte, discurso de la información. En el blog está. En el blog donde ustedes tienen toda la bibliografía cargada, está. Y si no, lo googlean y está también. Es un texto bastante viejo. Pero él ahí cuenta. O sea, lo que hace es una comparativa entre las características del discurso de la información y las características del discurso artístico. ¿Alguna otra consulta técnica teórica de funcionamiento? Juana, dime. Sí, si quieren, sí, me lo pueden mandar. No lo voy a evaluar como parcial, pero digo, me encantaría ver qué está pasando por vuestras cabezas. Y muchas veces, como no hablan en las clases, a veces ver un trabajo me sirve para ver dónde están parados y qué tengo que reforzar. ¿Sí? Yo les pido por favor que usen estos espacios también para preguntar y esas cosas, porque, a ver, ¿qué pasa con esta materia? Tiene un ritmo y arranca bastante rápido. Y el problema es que a veces me encuentro en la clase 6 o 7 con que no entendieron lo de la primera y nunca me había enterado. Y volver es como un engorre y es un quilombo también. Porque, o sea, Mili, que estuvo el año pasado con nosotros, y otros compañeros que están recursando, saben que o la agarrás de entrada o no la agarrás más a la materia. Entonces, yo por eso les pido un doble esfuerzo de entrada. O la agarrás de entrada o cuando se te empieza a sumar, sí, dice Mili. O sea, donde se empiezan a sumar lecturas, no solo por atraso de lecturas, sino porque yo voy hablando de cosas que supongo que ya están dichas y se va complejizando cada vez más, y ustedes tienen 3 parciales en el teórico, en el práctico, y la elaboración de un trabajo final acá en el teórico. Entonces es mucho laburo
para llegar con cosas muy agarradas con alfileres. Entonces es una materia que necesita tiempo y dedicación. Y, insisto, llegan a buen puerto los que la agarran de entrada, ¿no? Que dicen, es esto, va por acá, esta es la pregunta, ¿no? Si no, no se dejen estar con lenguajes porque tiene su complejidad. Lo comentábamos en prácticos y bueno, acá en teóricos verán tiene su complejidad porque eso de correr la mirada de cómo la veo una publicidad, cómo la tendré que ver, no es simple y no es de un día para el otro, es de mucha ejercitación. Eso nada más para decirles. Y cuenten conmigo en estos canales que les dije para evacuar todas las dudas, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Sí, mandar al mail de la cátedra, lenguaje y discursos 2@gmail.com. Sí. Nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Por favor, voy a volver a mandar un aula web con otro Meet para el práctico. Todos aquellos que no se pudieron unir al práctico por H o por B, por favor háganlo porque los prácticos no se graban. Los teóricos sí, los prácticos no. Entonces, bueno, nada. Quedan más perdidos, si quieren. O sea, tienen solo el apoyo de lo que está publicado en el aula web. Y recuerden que el lunes se publica la clase 2. ¿Sí? Chicos, un gustazo. Espero que se enganchen, que les guste. Chau, que estén muy bien. Chau, chau. Chau.